Así es. Ya dijimos, lo presentamos, dijimos economista, Así es. Sí, licenciado en economía y además, por supuesto, jefe económico en Fundación jefe, FADA. Fundación FADA. Así es. que ha presentado un informe hace poquito ante entidades del agro, así que nos interesa mucho su perspectiva sobre lo que está pasando hoy con el campo, por supuesto después su perspectiva general. ¿Cómo le va, David? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a estar conversando con ustedes. Un gusto de escucharle. Bueno, aquí Mario Rey, quien te habla, junto con Gustavo, conducimos Despierta Corazón. Ya es la segunda vez que te tenemos aquí entrevistándote, así que gracias por la paciencia. Y vas a hablar con dos personas que no manejan justamente el lenguaje económico, así que vamos a pedirte en ese sentido la mayor generosidad con los términos para que nuestros oyentes también puedan comprender el diagnóstico que vas a hacer. Recién decíamos nosotros que en este último tiempo has presentado un informe vinculado a la situación del agro y el impacto que ha tenido, me imagino, no solamente las medidas económicas, sino el sobreimpacto climático, ¿no? A través del fenómeno de la sequía. ¿Qué podés contarnos al respecto? Bueno, exactamente. Este es un año muy complicado desde el punto de vista climático, donde se suma la sequía, que es la peor en las últimas décadas. Ya es peor que la sequía 2017-2018, que la del 2008, ya es peor que las sequías de los últimos 2 años. Y además se han sumado una helada y algunas posibles futuras que pueda llegar. Entonces, un escenario climático muy complejo que ha generado que las estimaciones de producción, hasta ahora solamente se ha cosechado el trigo en enero, y ahora en mayo comienza la cosecha de lo que es la soja y el maíz. Por lo que tanto todavía hay estimaciones de lo que va a ser la producción y no tenemos datos concretos, pero las estimaciones están hablando de una caída de producción que podría ser superior al 30% respecto al año pasado. Esto significa una caída de valor de la producción, de cuánto vale menos esa menor producción, de cerca de entre 15 y 20 mil millones de dólares. O sea que el valor de la producción agrícola de este año podría caer entre 15 y 20 mil millones de dólares. Esto básicamente se traduce en caída de las exportaciones, por lo tanto van a ser menos dólares que van a ingresar al país, y eso también va a impactar a nivel macroeconómico en dos cosas. En un frente cambiario más complicado, o sea, va a haber más tensiones cambiarias porque van a faltar 20 mil millones de dólares si lo comparamos con el año pasado, y por otro lado, menor nivel de actividad económica. Esto al PBI nacional le va a restar unos 3 puntos del PBI. Eso va a hacer probablemente que la economía nacional entre en recesión, pero eso es en el promedio nacional. Después, si vamos a economías como la de Córdoba, la de Santa Fe, Entre Ríos, el impacto va a ser más significativo porque la actividad agropecuaria es más importante. Yo estoy hablando en este momento desde Río Cuarto. Ciudades como Río Cuarto, claramente el impacto va a ser más significativo, igual que muchos pueblos y ciudades del interior, donde el agro es la principal actividad económica. Ayer nosotros estábamos viendo una asamblea, una reunión anual de CARTES, las entidades agropecuarias, donde se hablaba de la potencialidad del sector y en particular para la provincia de Córdoba, incluso con un programa de desarrollo integral, es decir, también sostenido en las localidades de la geografía de la provincia, y sobre todo para ser presentado a quienes quieran postularse a conducir la provincia. Grandes potencialidades, pero esto, bueno, ante el fenómeno climático y por supuesto uno de los principales desafíos es la carga impositiva del sector, sostenían. Sí, bueno, más allá del contexto climático de este año, hay una realidad que la producción agropecuaria está pisada, por decirlo de alguna manera. Vos calculás que, por ejemplo, en el caso de soja, un productor argentino, un productor cordobés,
está recibiendo un tercio del valor real de esa soja, ¿no? Sí. De un tercio de lo que recibe el productor brasilero, paraguayo o uruguayo, ¿no? Por poner casos cercanos. Se ¿Y entiende. por qué Sí. está recibiendo un tercio? Porque, por un lado, tiene 33% de derechos de exportación. O sea, un tercio ya es los derechos de exportación. Y después de lo restante, básicamente con una brecha cambiaria del 100%, recibe la mitad de los dólares de verdad que produce esa soja, ¿no? Entonces, Claro. eso hace que reciba un tercio del valor real o de los dólares de verdad que recibe un productor de los países vecinos. Entonces, eso hace, ese es el caso de la soja, que es un poco el más alevoso, si querés. Después está el trigo, el maíz, que tienen 12% de derecho de exportación. Eso hace que claramente la producción sea menor de lo que realmente podría ser. Y si los productores realmente recibieran el precio de lo que valen los granos, como los países vecinos, digamos, no es nada loco, digamos, el planteo, sino que es lo que hacen no solo los países vecinos, sino todos los países, los principales países agropecuarios del mundo. O sea, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni Australia, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni Nueva Zelanda, ni Ucrania tienen derecho de exportación, por ejemplo, o brecha cambiaria. Claro. Entonces, estamos hablando de situaciones que son comunes a nivel internacional. Bueno, a lo que iba, como el productor también va recibiendo un menor valor por su producción, tiene menor capacidad de invertir. ¿De invertir en qué? En mejores semillas, en más fertilizantes, que en riego, por ejemplo, que este año hubiese sido clave con el tema riego, y ese menor nivel de inversiones en las distintas cuestiones que hacen a la producción, termina significando menor nivel de producción. O también, ¿qué pasa? En muchos campos, en áreas marginales, digamos, que son menos productivas o están más lejos del puerto, hoy no están en producción porque no son rentables. Pero si los granos realmente valieran lo que deben valer, esos campos sí serían rentables. Entonces estarías produciendo sobre una superficie mayor de la que hoy estás produciendo porque en muchas zonas no conviene. Así que bueno, ese es un poco el potencial de producir más que tenemos si realmente hay políticas lógicas como cualquier otro país agropecuario del mundo. No se pide nada raro, digamos, ni un subsidio ni nada, sino una política económica lógica como cualquier otro país. Y después uno cuando lo mira desde el interés productivo, como decía recién, de Córdoba, de Río Cuarto, de cualquier otro pueblo o ciudad, también está ese impacto regional, porque el hecho de que el productor reciba un tercio del valor de la soja significa que Río Cuarto o la provincia de Córdoba está recibiendo un tercio del valor de toda la soja que produce, por ejemplo. Claro. Pero también se traduce al maíz, al trigo, etcétera. Entonces, en realidad, muchísimo dinero menos del que debería llegar, que llega a las economías del interior productivo. Entonces, eso se traduce en menos actividad económica, como decíamos recién, en menos producción, en menos nivel de empleo, en menos inversión, y por lo tanto se traduce en menor nivel de desarrollo del interior productivo del país. La caída del Silicon Bank puede afectar en algo, teniendo en cuenta que muchas de las startups argentinas más desarrolladas están ligadas al sector del agro. Sí, claramente esto complica un poco el financiamiento de las startups a nivel mundial. Claramente va a ir por ahí. Después puede haber también algún efecto macroeconómico por el lado de que parece estar un poquito más contenido de los temores que se habían generado durante el fin de semana. Pero también hay una realidad que Argentina, al estar tan fuera del eje financiero internacional por todos nuestros problemas, también es una realidad que incluso las startups terminan accediendo a muy poco financiamiento de ese tipo a nivel internacional. Terminan por ahí accediendo más a financiamiento por parte de grandes empresas agropecuarias, de insumos, que ven en estas startups y en estos emprendimientos una oportunidad de negocio, que financiamiento más de tipo financiero como el que reciben otras startups de otra parte del mundo. Así que en algunos eventos negativos a nivel mundial en términos financieros como este, por ahí termina siendo más o menos positivo que realmente estemos fuera del eje, ¿no? Porque termina afectando relativamente menos.
sí, sí. Bueno, y te hago una consulta general ahora. ¿Cómo ves el pronóstico de lo que va a ser el desarrollo del año en términos inflacionarios y además un año marcadamente electoral, ¿no? Donde digo, la maquinita, los planes platita van a empezar a surgir. Bueno, sí, tal cual. Hoy la expectativa es un piso inflacionario, un piso de inflación del 100%. Ja. Esa es la expectativa para este año. De hecho, hoy a la tarde se conoce el dato de inflación de febrero y muy probablemente ya el dato de los últimos 12 meses, digamos, el dato interanual, es la de más del 100% o esté ahí justo en el 100%. De hecho, si la inflación de hoy es más de 5,4, la de febrero, ya tenemos un 100% de inflación. Y la expectativa para el 2023, decía, es un piso del 100. ¿Por qué un piso del 100? Porque si no pasa nada raro, digamos, si tenemos alguna mala noticia económica, algún ruido político grande, algún ruido económico, va a estar muy por encima de eso, ¿no? Y ahí incluyen varias cosas. Lo que estaban mencionando de la maquinita, que en realidad es el principal motor de la inflación, porque básicamente la inflación en Argentina no es un problema de precios, sino no por es un problema emisión. de que sube el precio de la carne, del pan o de la leche. Es un problema de los pesos que pierden valor, y la pérdida de valor del peso se traduce, por un lado, en la suba de precios, en la inflación, y por otro lado se traduce, o sea, que necesito cada vez más pesos para comprar los mismos productos, porque esos pesos valen menos, y se traduce en la suba del dólar. Cada vez necesito más pesos para comprar el mismo dólar, ¿no? Entonces, esa situación va a estar. Y además, a una situación que ya venía compleja desde esa perspectiva, se suma lo que estábamos conversando recién, la sequía. El hecho de que la economía le entra en 20.000 millones de dólares menos este año, va a generar mayores presiones cambiarias. Esto que cuando yo digo presiones cambiarias, ¿qué es? Y que la brecha cambiaria, por ejemplo, la diferencia entre el blue o el dólar 100%. bolsa y el dólar oficial, debería superar el 100%, incluso en algún momento del año alcanzar el 150, ¿no? Bueno, y este aumento de la brecha cambiaria también se termina traduciendo en aumento de inflación. Muy bien. Bueno, era el diagnóstico de David Biaso. La verdad, David, agradecidos con vos porque de una manera muy didáctica nos situaste en la realidad actual, no solamente agropecuaria, sino también en la nacional, y te sacamos el compromiso, abusando de tu generosidad, de que un poquito más avanzados los tiempos electorales, poder contar contigo nuevamente para sacarle una foto a la economía, porque en definitiva en este país son más fotos que películas, ¿no? Hoy diagnosticamos algo que mañana quizás cambian dos variables y tenemos que volver a reescribir lo que pensábamos, pero enviarte un abrazo grande, un saludo afectuoso y agradecidos de haber contado con vos en el programa. Gracias, un gusto conversar con ustedes.